Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este canal. Mi nombre es Anabela, soy argentina y soy profesora de español y examinadora de los exámenes de LE del Instituto Cervantes. En este canal te ayuda a que aprendas y mejores tu español. El video de hoy es muy breve, es una cápsula de gramática y vamos a hablar sobre un caso de uso del subjuntivo, del modo subjuntivo en español. El subjuntivo en las oraciones subordinadas temporales introducidas por cuando. Las oraciones subordinadas, como ya comenté en otro video que voy a dejar por acá, son oraciones que dependen de otra oración. Y esta otra oración se llama oración principal. Esto significa que son oraciones que no pueden existir solas, por sí solas, ¿sí? Siempre van a formar parte de una oración principal. Por ejemplo, si yo digo, cuando era niña, y no digo nada más, las personas con las que estoy hablando se van a quedar esperando otra cosa, ¿sí? Cuando yo era niña, ¿qué? ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que ese cuando yo era niña es una oración subordinada que depende de otra oración, ¿sí? Que forma parte de una oración que está anclada en una oración principal, ¿sí? Esos son los casos de uso del subjuntivo, siempre con una oración subordinada. Hay muy poquitos casos en los que pueda aparecer el subjuntivo en una oración principal. La mayoría de los casos es en oraciones subordinadas, ¿sí? Como el caso de las oraciones subordinadas con cuando. Ahora, si yo digo, por ejemplo, cuando era niña, viajaba todos los años a la casa de mis abuelos en el sur. Ahí la oración está completa. Tenemos la oración principal, que es yo viajaba todos los años a la casa de mis abuelos en el sur. Esa es la oración principal, ¿sí? Y ese cuando era niña es la oración subordinada. Las oraciones subordinadas con cuando marcan un momento, ¿sí? En el tiempo en relación con el verbo principal. Marcan un momento en el cual ocurre la acción marcada, denotada por el verbo principal. La acción del verbo principal es, en mi ejemplo, viajaba. Yo viajaba todos los años a la casa de mis abuelos. Viajaba. ¿Cuándo ocurría eso? Cuando yo era niña, ¿sí? Por eso le decimos oraciones subordinadas temporales a las introducidas por cuando, porque marcan un momento en el que ocurre la acción del verbo de la oración principal. ¿Hasta acá claro? Bien. Las oraciones temporales con cuando pueden estar orientadas al pasado, al presente habitual o al futuro. ¿Cuándo vamos a usar subjuntivo? Cuando ese cuándo está orientado al futuro, ¿sí? No al pasado ni a un presente habitual. Vamos a ver los casos del pasado y del presente y luego vamos con el futuro, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, el ejemplo que les di antes, cuando era niña viajaba todos los años a la casa de mis abuelos, ¿sí? Ahí ese cuando era niña está orientado al pasado, ¿sí? Es un momento en el pasado y luego la oración principal también está en pasado, ¿sí? Yo viajaba todos los años a la casa de mis abuelos. Ahí con ese cuando estoy indicando una acción frecuente en el pasado, ¿sí? Por eso, porque estoy usando el imperfecto del indicativo, ¿sí? Cuando era niña, era, ¿sí? Luego también en la principal tenemos viajaba, algo frecuente en el pasado, ¿sí? Ahí, tranquilo, usamos pasado, pretérito, imperfecto, perfecto, pero siempre en modo indicativo, porque estamos hablando del pasado. Otros ejemplos. Cuando leía tu mensaje, me llamó tu hermano, ¿sí? Cuando yo leía tu mensaje en el pasado, en ese momento en el medio, ¿sí? Me llamó tu hermano. Otro ejemplo. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave, ¿sí? Son dos acciones en el pasado. Cuando llegué a mi casa, pasado. Cerré la puerta con llave, pasado. Indicativo. Ahora, cuando hablamos del presente, pero cosas habituales en el presente, por ejemplo, cuando llueve, refresca, ¿sí? Algo que ocurre habitualmente cuando llueve. Ahí usamos también indicativo, ¿sí? Cuando llueve, presente del indicativo. Llueve, refresca. Eso denota un evento habitual. Siempre que llueve, refresca. Entonces, si hablamos de cosas generales, habituales, usamos indicativo, presente del indicativo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si queremos hablar del futuro? Como dijimos al principio, acá es cuando entra nuestro querido amigo el subjuntivo. Si tenemos una oración subordinada con cuando orientada al futuro, tenemos que usar
presente del subjuntivo, ¿sí? Por ejemplo, la frase en inglés, when I finish my studies, I want to work in an office. En español la diríamos así, cuando termine mis estudios, termine, presente del subjuntivo, ¿sí? Porque es algo en el futuro, presente del subjuntivo, cuando termine mis estudios, quiero trabajar en una oficina, ¿sí? ¿Ven la diferencia? No decimos, cuando terminaré mis estudios, quiero trabajar en una oficina, ni cuando terminar mis estudios, quiero trabajar en una oficina. Cuando termine. Otro ejemplo, when you get home from work, call me. En español diríamos, cuando llegues del trabajo, llámame o llámame. Próximamente haré un video sobre la conjugación del presente del modo subjuntivo que espero pronto poder dejar en algún lugar de acá arriba. Y ahí les voy a explicar algunos truquitos para dominar la conjugación del modo subjuntivo. Entonces, para resumir, si tenemos una frase, una oración subordinada con cuando, orientada al pasado o orientada al presente, pero un presente habitual, algo que ocurre generalmente o universalmente, vamos a usar indicativo, ¿sí? Pretéritos del indicativo y presente del indicativo. Si tenemos una oración subordinada con cuando, orientada al futuro, es decir, algo que va a ocurrir en el futuro, vamos a usar presente del modo subjuntivo. Espero que les haya servido esta breve explicación. Les voy a dejar un link en la descripción a mi blog con actividades para practicar esta estructura. Y también les recomiendo acá un video en el que explico el uso del subjuntivo en oraciones subordinadas finales. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.